Buenas tardes, mi querida Kelly, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Dios te bendiga, Yangel. Bien, igual, que la paz de Dios sea contigo todos los días. Amén. En el día de hoy yo tengo una incógnita muy grande en cuanto al Evangelio de Juan, ya que hay muchos comentaristas en Instagram que distorsionan realmente en cuanto a eso. Entonces yo quisiera tener una idea clara en cuanto al Evangelio de Juan. Entonces yo tengo varias preguntas que me gustaría que ustedes me las aclararan. Bien, entonces mi primera pregunta es, ¿por qué yo debo estudiar el Evangelio de Juan? Bueno, debemos reconocer que el Evangelio de Juan es la corona de la Biblia y nos ofrece una perspectiva interesante y diferente a los demás evangelios sobre la persona y la obra de Jesucristo. El Evangelio de Juan es un tesoro inagotable de verdades espirituales. Y casi llegando al final del libro de Juan, nos dice la importancia de este libro y para qué es. Nos dice que es para que creamos en Jesucristo y para que tengamos una vida plena en su nombre. Quiero dejarlos con mi compañera Kerubi para que ella siga hablando de este tema como magíster en teología y egresada de la Universidad de Harvard. Bien, considero personalmente que una de las importancias del libro de Juan radica en su contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Bueno, el propósito es demostrar la deidad, la grandeza y verdaderamente que Jesucristo ha sido el Hijo de Dios, tanto en hombre como en espíritu. Es aquel que ha venido a morir por nosotros y que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. El libro trata temas doctrinales, pero más apologéticos que los demás evangelios. Es como decía Ángel. En las partes finales de este libro podemos ver que claramente el autor expresa cuál es su intención, porque cada uno de nosotros leamos este libro. Bien, muchas gracias, querido compañero, realmente. Y tú decías al principio que tú quisieras estudiar el libro. Es bueno tomar un cuaderno siempre de apuntes y escribir los temas centrales y estudiar este libro y base a esos temas centrales que contiene este libro, tales como son los 7 yo soy de Jesús, el amor, la fe y la luz. Es bueno siempre tener esto presente y indagar en ellos para poder conocer el verdadero propósito de este libro. Y no solamente eso, sino que una de las formas más eficaces en la que podemos estudiar este libro es conociendo el enfoque con el que lo vamos a hacer. Muchas veces en la sociedad nos encontramos con personas con ideologías contrarias que vienen a distorsionar lo que ya creemos de Cristo. El Evangelio de Juan es excelente para estudiarlo y entender cómo refutar las verdades sólidas y básicas del Evangelio. Bien, me han dado luz a mi incógnita en cuanto a esa pregunta, pero hay otra más. Quisiera saber cuál es la importancia en el canon bíblico del Evangelio de Juan. La importancia en el canon bíblico del Evangelio de Juan está en que al ser uno de los últimos, es también uno de los más fiables, ya que se da a entender que verdaderamente fue el escritor, el discípulo de Jesús, por la forma en la que se escribe. También tiene una deliciosa riqueza gramatical y litúrgica, ya que no solamente se centra en uno o en otro grupo social, sino que habla de manera que todos puedan comprender el Evangelio de Juan, del Señor Jesucristo y el propósito por el que este fue enseñado. Sí, también es importante la importancia del canon bíblico en estos tiempos. Recordemos que se han levantado muchas doctrinas que intentan negar la existencia de Jesús o de que de Jesús vino en carne, que solo fue espíritu, que solo es una parábola para revelarnos la importancia del Evangelio. Pero Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dámonos a entender de que Jesús sí se hizo carne y fue cielo y se hizo sumo hasta y fue vino. Algo más que expliquemos esta noche al público televidente. Claro que sí. La última pregunta que tengo, creo que no solamente me interesa a mí, sino a los oyentes, y es que cómo o de qué manera podemos aplicar el Evangelio de Juan a nuestras vidas diarias. Entiendo que el Evangelio de Juan tiene muchas cosas que los otros evangelios no dan tanta
estuve, creo que tú lo has dicho todo, no podría aportar nada porque podría dañar tu excelente explicación en este momento. Gracias. Bien, muchas gracias por aclarar mis dudas y creo que también ha sido aclarada la duda de los oyentes, así que muchas gracias.